Yo no soy muy amigo de estar imaginando, por ejemplo, que los nombres propios o los apellidos tienen mucha incidencia en las decisiones de los individuos, porque creo que nos meteríamos en un campo medio mitológico. Pero estamos ante un personaje que se llama Domingo, que su apellido primero es Santa Cruz y que su tercer apellido es Castro. Domingo y Santa Cruz parece que estuviéramos ante un sacerdote católico. Ajá. Pero resulta que tenemos un Castro que parece terrible como el de Fidel, que encabezó la Revolución Cubana. En este caso se trata del embajador de El Salvador. Bienvenido, embajador. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este espacio. Es un placer y para mí es muy importante tener estos encuentros, compartir un poco las modestas experiencias que tenemos, nuestra vivencia de lucha, que al fin y al cabo es por la misma causa. El embajador llega aquí, a este programa, vestido con corbata, y por supuesto nosotros sabemos que la mayoría de nuestro personal diplomático en todas partes del mundo suele vestir corbata, que es en el caso de nuestra América, es el traje de los colonizadores. Nosotros vestíamos otro tipo de traje. Y en El Salvador también hay un traje típico salvadoreño. Sí, es cierto, aunque para la diplomacia, digamos, oficial, institucional, pues se establecen también esa modalidad por respeto, según la concepción, vestirse con traje y corbata. Aunque de vez en cuando nos rebelamos y nos quitamos la corbata, porque al fin y al cabo no es eso lo que determina la calidad de la persona. Así es. Y usted hubo un tiempo en el que no solo se quitó la corbata, sino que vistió un traje de rebeldía y un traje de militar, porque usted viene del campo revolucionario y del campo revolucionario armado en una época en el que las revoluciones de nuestra América iban con fusiles en la mano enfrentando a los regímenes opresores, ¿cierto? Claro, pues y como luchador social surjo de los sectores excluidos. Soy de origen campesino y entré a la lucha revolucionaria bajo la influencia de la Revolución Cubana, aunque ya como luchador había comenzado a mediados de los años 50, pero con la influencia de la Revolución Cubana fui organizador de un movimiento guerrillero y eso me llevó a ser un trabajador, ¿verdad? Aunque ya estudiaba un poco y podía ser considerado como un elemento que había incursionado a las capas medias bajas, pues era uno de los excluidos. Y ahí permanecí. La revolución me captó, me reclutó. Y ya desde mediados de los años 60, 10 años después, pues me veo en las filas del Partido Comunista a trabajar, luchar por las transformaciones sociales, económicas y políticas de nuestro país. Así que durante todos esos años era muy rara la ocasión que me veía con un traje y con una corbata, porque había que hacerlo, pues, pero la mayor parte del tiempo ha sido, como decimos allá, a pecho de camisa o a camisa. ¿Verdad? Y me siento bien, así me he sentido bien, así he vivido. Y ya en los años 80, cuando la guerra estalla, no hubo más remedio que vestir también el uniforme militar guerrillero, ¿verdad? Para sentirse pues en el terreno en el cual se estaba librando también una lucha. Ahora, usted aún vistiendo el traje militar de guerrillero y aún siendo revolucionario desde muy joven, siempre estuvo también muy vinculado con eso que llamamos diplomáticamente el servicio exterior, porque desde la guerrilla también hacía, digamos, relaciones internacionales. Era usted un responsable de ese servicio, ¿no? Claro, sí. En el año 80 formamos la Unidad Revolucionaria
primeras 4 organizaciones en el país, y una de las primeras tareas que se acordó ahí en el núcleo de la dirección es establecer contactos con gobiernos del área. A mí me tocó ir a Costa Rica y a Panamá, a hablar con el presidente Rodrigo Carazo de Costa Rica y con Omar, ¿cómo se llama? El de Panamá. Torrijos. Torrijos. Omar Torrijos. Torrijos, en 2 ocasiones. Ahí se comenzó una labor ya diplomática, con objetivos políticos. ¿Cómo explicar que en El Salvador estaba a punto de estallar una guerra? Que era una guerra cuyas causas, orígenes estaban ahí en el interior. No era una guerra basada en esa visión geopolítica que querían presentar, que la guerra nuestra era, al igual que la sandinista, tenía sus raíces en la geopolítica, en la influencia de la Unión Soviética en la región, o cubana en la región. Era necesario hablar estas cosas pero además, en el caso particular nuestro, si existía la posibilidad que estos personajes pudieran ayudar un poco a atenuar un poco la crisis a la que había llegado el país, a fin de evitar, si era posible todavía evitar, el estallido ya de la guerra, que ya estaba en el país. Teníamos 8 años de librar una guerra, ¿verdad?, de autodefensa, ¿verdad?, frente a una estrategia de contrainsurgencia, pero las cosas iban marchando de tal magnitud en términos de represión que se habían cerrado prácticamente los caminos para una vía llamada democrática. La guerra estaba planteada. Era necesario hablar con el gobierno y con las Fuerzas Armadas hondureñas, que son nuestros vecinos. Sí. Fíjense que cuando usted refiere eso, yo pienso en una palabra que es muy clave en la actualidad, que es la palabra diálogo. Y desde la diplomacia, en el campo de la guerra y hoy en el campo de la paz, usted desempeña funciones dialógicas, funciones de diálogo con muchos sectores. Yo quisiera que me hablara al regreso de este pequeño corte que vamos a hacer, porque vamos a identificar al canal prestador de servicio, que me hablara de una relación diplomática que usted realizó también para acercarse a un movimiento que tiene más que ver con la derecha que con los movimientos revolucionarios, que es el sector social demócrata cristiano, o social cristiano, decimos también en Venezuela. Vamos a identificar y ya venimos. Se detenga en su volar. Qué bueno que siguen allí. Estamos conversando con Domingo Santa Cruz Castro. Él es embajador de la República de El Salvador en nuestro país. Y tenemos una conversación bien sabrosa en donde surgió casi al final del segmento anterior la palabra diálogo y el trabajo diplomático desde la guerra, desde el momento de la guerra y hoy en tiempos de paz. Háganos una relación de eso, sobre todo por el tema con ese sector social cristiano con el que ustedes tuvieron un vínculo. Sí, ya a esas alturas, en finales de la década de los 70, concretamente el 79, que se agudizó, digamos, la represión, la dictadura decidió una escalada fascista para supuestamente matar al perro y matar la rabia, liquidar al movimiento popular, al movimiento revolucionario y democrático, incluyendo a la Iglesia Católica y otras iglesias que mantenían una posición contraria. Nosotros decidimos realmente ampliar la política de alianza, no solo alianza al interior del país, para crear toda una correlación de fuerzas políticas contra la dictadura militar, sino también teniendo en cuenta el grave riesgo que había de que pudiera haber una intervención militar desde afuera y particularmente de los Estados Unidos, era necesario para nosotros preparar condiciones para establecer una política de alianzas con distintas fuerzas, ¿verdad?, no revolucionarias, democráticas, progresistas o fuerzas en las que pudieran existir ciertos elementos de aproximación. Y ahí entraba desde luego la socialdemocracia, el movimiento social cristiano, el Partido Demócrata Cristiano y otras corrientes liberales.
y se decidió hacer ese trabajo. Teniendo en cuenta de que para nosotros lo más importante era ponerle fin a esa vieja y criminal dictadura militar en El Salvador, que le estaba causando demasiados problemas al pueblo salvadoreño en términos de represión, crímenes, masacres, ¿verdad? No era posible. Entonces necesitábamos nosotros en ese sentido hacernos cargo de que la guerra lo más probable es que iba a estallar, ya puramente en el plano militar. Pero estábamos convencidos que una guerra en el plano militar también necesita un componente político, ¿verdad? Necesita un colchón político, una justificación. Era necesario hacer todo un trabajo y eso es parte de una política de alianzas, ¿verdad? Y por lo tanto iniciar con diálogos. Hay que informar cuáles son los problemas, ¿verdad?, que tenemos en el país, ¿verdad? Lo más probable es que ahí va a haber un efecto, un contagio en toda la región, pero no era nuestra intención. Sabíamos que ellos, los gobiernos y fuerzas políticas, porque el trabajo no solo fue con presidentes, jefes de Estado, también fue con partidos políticos, movimientos sociales, culturales, ¿verdad? ¿Con la iglesia? Las iglesias, trabajamos con las iglesias. Hay un caso muy significativo del que quisiera que habláramos en algún momento, no lo voy a interrumpir, que es la muerte del padre obispo Arnulfo Romero, de quien estuvimos celebrando un aniversario recientemente, o conmemorando un aniversario recientemente. Pero quisiera que me hablara de eso, porque hago a propósito la pregunta de las alianzas con la iglesia, porque en Venezuela, mire qué duro nos ha costado alianzas con la iglesia. Pero adelante. Pues nosotros también teníamos una situación similar, digamos. Antes de la llegada de Monseñor Romero, la cúpula de la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal salvadoreña, estaba dominada en un 90% por sectores conservadores, muy aliados con el poder tradicional, ¿verdad? Se sentían muy cómodos recibir los cheques, las donaciones, participar en las fiestas, digamos, celebrar misas especiales, bautismo y cosas, para la gran burguesía, para los grupos dominantes, y ahí se desarrollaba, digamos, la actividad principal de la cúpula religiosa. Pero el país entró a una crisis económica que afectó a todas las clases y capas sociales, pero además entró una crisis social y una crisis política, en donde la iglesia se vio involucrada, ¿verdad? Muchos sacerdotes, monjas y qué sé yo, predicadores, laicos de la palabra, pero ya organizados en comunidades de base, entraron en profundas contradicciones con la cúpula de la Iglesia Católica. Y eso llevó a que en el país una buena parte ya de la iglesia estuviera involucrada en la organización campesina en El Salvador. Surgen las comunidades eclesiales de base, ¿verdad? La inmensa mayoría son campesinos, campesinas o trabajadores rurales, obreros agrícolas, ¿verdad? Que era la mayoría en ese tiempo de la población salvadoreña. Desde luego que la crisis, ¿verdad?, se expresó claramente en el terreno político, en esa grave contradicción que hay entre esa vieja dictadura que se negaba a introducir cambios, algunas mínimas reformas al sistema político de la dictadura, y que surgiera al menos una democracia de aproximación. Eso es lo que llevó al final a que la iglesia se involucrara más. Y comenzó una persecución también contra las bases de la Iglesia Católica. Así que para nosotros fue una necesidad establecer una política de alianzas con la misma Iglesia Católica y con otras iglesias históricas. Ahí estaba la Iglesia Episcopal, ¿verdad?, o Anglicana, la Iglesia, qué sé yo, Bautista, la Luterana. Todos los cristianos. ¿Verdad? Todos cristianos. Todos cristianos. Entonces, y los católicos, porque Arnulfo Romero era un católico. Y por supuesto, pues, porque la Iglesia Católica es la iglesia dominante, digamos, históricamente. Es decir, que cuando, disculpe que lo interrumpa, pero cuando uno piensa en esa palabra
mágica, vamos a decir, de diálogo. Eso significa que es posible el diálogo con los opuestos de clase, es posible el diálogo con las personas que queremos combatir, que queremos en un momento determinado derrocar porque tienen tareas opresoras como lo que ocurría con el gobierno de El Salvador entonces, o el diálogo es solamente con algunos sectores y puede conducir a determinados temas. Vamos a hacerlo o a conversarlo después de esta pequeña interrupción en la que vamos a identificar al prestador de servicio. Ya venimos. Siempre me encanta saber que ustedes continúan allí, mientras nosotros en los estudios estamos conversando con Domingo Santa Cruz Castro. Él es embajador de El Salvador, cumple sus funciones en Venezuela y además recientemente lo encontramos en un acto en homenaje o recordando los 100 años de nacimiento del obispo Arnulfo Romero, asesinado en plena celebración de una misa, en pleno acto litúrgico católico. Y allí es asesinado en plena faena porque lo vinculaban con ese movimiento de diálogo que usted describe habían iniciado. Él estaba en el diálogo, el padre Romero estaba en el diálogo. Claro, es que el conocimiento de la realidad nuestra nos permitió identificar a los principales actores en un lado y de otro lado. La inmensa mayoría excluida y un pequeño núcleo que es dueño prácticamente de toda la riqueza del país. Entonces esa contradicción tremenda es la que permite en algunos momentos identificar incluso a actores que aparentemente están al lado opuesto, que para nosotros en aquel momento los llamábamos los enemigos secundarios. Pueden jugar estos enemigos o adversarios secundarios en una política de alianza. Para nosotros fue clave. Cómo aprovechar las contradicciones que los pequeños y medianos burgueses tienen con los grandes. Cómo aprovechar las contradicciones que hay entre una iglesia, digamos, tradicional, que siempre fue de apoyo al poder oligárquico, al poder dictatorial, ¿verdad? Y sensibilizarlo o al menos contribuir con todos los instrumentos sociales, políticos, para que jugaran un papel, ¿verdad? Desde su óptica, desde su modalidad como iglesia, en este proceso de lucha por los cambios en el país. Desde luego ahí entra la palabra y se inicia con el diálogo. El diálogo es la palabra, digamos, que inicia, la que ayuda a romper el hielo, como decimos, a conocernos, a intercambiar, para que sea precisamente esa fase en la que nos permita encontrar si hay o no contradicciones, si hay o no, y si hay contradicciones, ¿de qué tipo de contradicciones son? ¿Son realmente antagónicas, ¿verdad? Profundas, inamovibles, o realmente pueden, o hay coincidencia? Eso es lo que nos permitió encontrar en la Iglesia Católica todo un potencial para trabajar juntos, ¿verdad? Por los cambios, por las transformaciones, ¿verdad?, democráticas y estructurales en el país. Desde luego que contábamos en nuestras filas, ¿verdad?, con una base cristiana, que es la que a través de ella nos permitía acercarnos. Y por eso es que no fue difícil encontrar a Monseñor Romero y a otros jefes de la Iglesia Católica, ¿verdad?, que eran obispos también, ocupaban cargos dentro de la estructura jerárquica de la Iglesia, esos encuentros. Desde luego que nos encontramos con enfoques diferentes, ¿verdad? Nosotros partíamos de un enfoque más estructural, desde el punto de vista de quiénes son los dueños de los fundamentales de los medios de producción y las posibilidades o no que tienen de entender la necesidad de cambio, especialmente
a romper con esa dictadura y hablar de un proyecto democrático en el país. Pero poco a poco lo fuimos haciendo y Monseñor Romero pues se enfrentó también con esa problemática. Porque la cúpula tradicional seguía en su intención de mantener y no modificar el estatus de su relación con el viejo poder. Monseñor Romero fue educado también en esa escuela, Claro. ¿verdad? Y él se sentía muy bien ahí, pero también el pueblo salvadoreño, cristiano, las bases y algunos sacerdotes que ya trabajaban con las ideas de la teología de la liberación también se le acercaron. Y la dictadura no midió y atacó tanto a la iglesia que asesinan al padre Rutilio Grande, que es el amigo íntimo de Monseñor Romero, y todo eso lleva a Monseñor Romero a adoptar una posición a favor de la causa de los pobres, los sin voz. ¿Verdad? Él ¿verdad? Exigió al gobierno el esclarecimiento de eso. El gobierno no le dio respuesta porque el gobierno, en el marco de una dictadura, es un instrumento. Ahí quien domina es la dictadura. Así es. Es el sistema, son los que mandan, ¿verdad? Entonces... Hoy se vive, y disculpe que le interrumpa, pero tenemos ya poco tiempo para finalizar el programa. Y yo le quiero preguntar, hoy se vive, se puede decir, un proceso democrático en El Salvador. Se puede decir que tenemos, con todo ese proceso que usted ha vivido y con toda la experiencia salvadoreña, que de alguna parte o de alguna manera también es parte de la experiencia revolucionaria nuestroamericana, se puede decir que el diálogo es importante, se puede decir que a pesar de haber empuñado en algunos momentos las armas, la esperanza del diálogo en la actualidad nos da derroteros nuevos en el ámbito de la democracia y de la paz para nuestros países. En nuestra experiencia, sí, el diálogo, y no solo el diálogo, también la negociación como un componente superior, como un escalón superior del diálogo, ha sido clave para lograr que varios sectores sociales, económicos y políticos del país trabajemos juntos en un proyecto democrático, manteniendo desde luego las diferencias, pero también identificando las coincidencias. Eso es lo que ha permitido que en 2 ocasiones el FMLN, como ahora ya convertido en partido político, abierto, legal, lograra, digamos, establecer alianzas con diferentes sectores económicos y políticos del país, de derecha, pero no es la extrema derecha, es a sectaria, comprometida con crímenes, comprometida con qué sé yo, con toda una tradición, digamos, antidemocrática. Eso es válido y la vida nos demuestra. El mismo ejército, que fue parte, un instrumento, digamos, militar del sistema de la dictadura, ¿verdad? En las condiciones actuales, con el ejército mantenemos buenas relaciones. El ejército, ¿verdad?, prácticamente fue modificado en su doctrina, la doctrina militar, aquella prusiana, aquella dictatorial que había, por una doctrina más democrática, diferenciando sus funciones con las funciones de la seguridad. En aquel momento el ejército y los cuerpos de seguridad eran parte de un mismo instrumento. Estamos en unos nuevos momentos, Sí. Estamos finalizando el programa. En una palabra, podemos decir que vamos en el camino cierto hacia la liberación de los pueblos de nuestra América, hacia la liberación antiimperialista. Dígamelo en poquísimas palabras. Sí, en nuestra experiencia y en el conocimiento que tenemos de la experiencia internacional, sí. Estamos claros de que hay dificultades porque desgraciadamente hay sectores económicos, políticos, que no aceptan la posibilidad de que se introduzcan cambios en la estructura social, económica y política y diplomática en general. Pero hay muchos otros que sí se van incorporando y por eso es que este esfuerzo del diálogo, de la negociación, de los encuentros, de discutir y debatir sobre las diferencias, es un camino acertado, necesario además, ¿verdad? Y de tal manera de impedir que aquellos sectores que su visión es puramente económica y hegemónica, dominar, tener los recursos naturales en sus manos, vivir bien
a costa del sacrificio de la inmensa mayoría del pueblo. Eso se puede hacer si realizamos el trabajo, y lo que observamos nosotros en el mundo actual es ese gran esfuerzo que hay, ¿verdad?, por construir realmente procesos democráticos, abiertos, amplios, pluralistas, democráticos, ¿verdad? Entonces, y en la medida que lo hagamos y afinemos bien la puntería, ¿verdad? La puntería no necesariamente militar, claro, aunque sí es necesario en algunos momentos, no hay más remedio, pero claro, es la puntería política, así es. ¿verdad?, para identificar a los amigos de los cambios y aquellos, ¿verdad?, enemigos de los cambios, de las transformaciones, de tal manera que se vayan identificando y que al final lleguen a la conclusión de que también ellos pueden ser y son necesarios en un proceso de cambio y de transformación en los países. Eso es lo que estamos haciendo, no sin dificultades, porque eso es así, ¿verdad?, porque además hay intereses extranjeros que también están muy atentos en ver cómo se aprovecha. Si no hacemos bien, si no trabajamos bien, si no afinamos bien una estrategia de cambio, de lucha, de alianzas, de unidad nacional, ¿verdad?, entonces... Pero más atentos están nuestros pueblos para sí, vencer. Muchísimas gracias, sabes, embajador. Con mucho gusto. Encantado Gracias. por haberlo tenido aquí en este espacio. Un millón de gracias. Un placer, gracias. Dale que después de alzar el vuelo, dale se detenga en su volar. Dale salvadoreño, dale que después de alzar el vuelo, dale que no hay pájaro pequeño, dale cuando comienza a volar. Dale Salvador.